Amén. Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 10, dice así la palabra del Señor. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Amén. Cuando nosotros analizamos la historia de la Reforma, podemos ver un hilo conductor y un espíritu predominante, un deseo durante todo el proceso. No podemos decir que la Reforma ha terminado, porque uno de los grandes lemas de la Reforma es que la Iglesia reformada siempre se está reformando a la luz de la palabra de Dios. Partiendo por este pensamiento, nos damos cuenta de que el principio de sola escritura, que nos enseña que las escrituras son nuestra máxima autoridad y nuestra única regla de fe y conducta, tiene un objetivo. Cuando Martín Lutero, en la Dieta de Worms, fue confrontado por las autoridades católicas romanas, declaró que su conciencia estaba atada a la palabra de Dios. En el libro de Julian Zuck, Historia y Teología de la Reforma, él dice que aunque a menudo se habla de la reforma en singular, en realidad hubo muchas reformas en diferentes países. Debido a que la situación política en cada país era diferente, la reforma también se desarrolló de manera diferente en cada país. La reforma comenzó con Martín Lutero en Alemania, se extendió a Suiza bajo Zwinglio, y más tarde Juan Calvino se convirtió en su segundo gran líder. Desde Alemania y Suiza se extendió rápidamente a Inglaterra, Francia y Holanda. Debido a que las ideas principales de los reformadores estaban disponibles gratuitamente y sus obras se leían en otros países, cada área influyó en la otra. A través del movimiento puritano inglés, la Reforma también tuvo un efecto poderoso en los primeros días de lo que se convertiría en los Estados Unidos de América. También hubo una contrarreforma católica y una reforma anabaptista radical. Los eruditos e historiadores hablan de una segunda reforma que ocurrió en un periodo posterior
en el que se codificaron muchos de los grandes credos, como lo son los cánones de Dort, que traducido es las doctrinas de la gracia, los 5 puntos del calvinismo, la confesión de Westminster. Cuando nosotros vemos esto, hermanos, nosotros nos podemos preguntar qué fue lo que impulsó en primer lugar a los pre-reformadores, a Lutero, a Calvino, Zwinglio, Tyndale, a ir en contra de un sistema religioso centrado en el hombre y que dominaba Europa. Pensemos que durante el periodo comprendido entre el 500 y el 1000, lo que conocemos, ¿cierto?, como la Edad Media, la Iglesia Católica Romana dominaba la cultura y la política de Europa Occidental. Ese fue un periodo de educación limitada. Las escrituras solo estaban disponibles en latín, que el hombre común no conocía. La iglesia estaba llena de superstición, los santuarios, las ceremonias artificiales y el culto a imágenes y reliquias se volvieron prominentes en la vida de la iglesia. Los líderes de las iglesias eran vistos como sacerdotes y se afirmaba que en la misa, la celebración de la Cena del Señor, los sacerdotes sacrificaban al verdadero Cristo sobre el altar. Esto es lo que todavía cree la Iglesia Católica. La Iglesia se convirtió en un poder e institución terrenal legal que gobernaba todas las áreas de la vida, social, religiosa y política. La Iglesia se había convertido en una casta sacerdotal, religiosa, sagrada y separada. Los obispos y el Papa en un extremo y el resto del mundo, los miembros ordinarios profanos en el otro, las instituciones eclesiásticas visibles, el sacerdote y los obispos eran la verdadera iglesia, mientras que los creyentes comunes y corrientes no lo eran. Esta era la realidad, hermanos, que se vivía antes de la gran explosión, ahí el 31 de octubre de 1517, con esas 95 tesis que Martín Lutero clavó ahí en Wittenberg. Esto era lo que se vivía. Las autoridades, como acabamos de leer, estaban, cierto, en la cúspide, en una cúpula, y las personas comunes y corrientes no pertenecían a la iglesia. Estaban fuera de la familia de Dios, según lo que enseñaba la Iglesia Católica Romana. Por esto, hermanos, no podemos decir que los reformadores y los hombres y mujeres que Dios utilizó se levantaron en sus propias fuerzas, sino que estas personas que el Señor ha utilizado en la historia fueron movidos por el Espíritu Santo de Dios. Martín Lutero, él no despertó un día ya y dijo voy a clavar esas tesis ahí y voy a provocar un revuelo mundial, sino que fue el Espíritu Santo del Señor quien movió a Martín Lutero, quien le enseñó el Evangelio y lo llevó a protestar y a publicar la verdad del Señor. ¿Qué dice Juan 16:13? Y esto está conectado con lo que nuestro hermano Mauricio explicó, ¿ya? Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es el Espíritu Santo, hermanos, quien lleva a las personas a la verdad de su palabra. Y hay muchos que han llegado al Señor por una predicación en la calle o porque alguien les comunicó el mensaje de forma privada o en un culto en un hogar. Hay tantas formas, hermanos,
en que el Espíritu Santo obra y nos ha permitido a nosotros llegar al conocimiento de la verdad. Y cuando nosotros analizamos lo que le pasa a Moisés cuando se encuentra con esta visión de esta zarza ardiendo, vemos que hay muchas similitudes entre los reformadores y los profetas de Dios. Recuerden que Moisés era un profeta de Dios. Moisés fue llamado por Dios a enfrentarse ¿a quién? ¿A quién se iba a enfrentar Moisés? Al faraón, ¿cierto? Los profetas hablaban muchas veces en contra de los reyes, del pueblo, sufrieron burlas, desprecios, muchos fueron asesinados por anunciar la palabra del Señor. Vemos cómo el Señor, una de las reprensiones más grandes que el Señor le hace al pueblo de Israel es Jerusalén, que matas a los profetas y asesinas a los que te son enviados. Y piensa en qué fue lo que movió a Moisés a hacer esta gran misión que el Señor le había encomendado. Dios lo llama desde una zarza ardiendo. Y es muy interesante este suceso de la zarza ardiendo, y es muy importante. Escuchen un poco lo que comenta R.C. Sproul. La importancia de la declaración de que la zarza no se estaba consumiendo indica que la zarza en sí misma no estaba ardiendo. Acuérdense que Moisés nos está explicando lo que él está viendo desde su perspectiva. Entonces, claro, él nos dice que él ve una zarza arder. Pero lo que nos quiere enseñar acá R.C. Sproul es que el fuego estaba en la zarza, pero no era de la zarza. El fuego que Moisés vio era independiente de la zarza. No es como si uno, por ejemplo, ve un árbol quemarse, uno sabe que ese fuego proviene de ¿qué cosa? De la madera del árbol. Pero este fuego que estaba viendo Moisés no venía de los palos, ¿cierto? De la madera de la zarza. Es decir, ese fuego no estaba usando la zarza como combustible, por eso no se consumió, porque una zarza se consume inmediatamente. El fuego que Moisés vio ardía por su propio poder, se generó a partir de sí mismo y no era un incendio en la zarza. El Dios que adoramos es un espíritu, es invisible. Su sustancia invisible no puede ser vista por el ojo humano, pero hay ocasiones en la historia redentora en las que el Dios invisible se hace a sí mismo visible por algún tipo de manifestación visual. Y eso es lo que encontramos aquí con esta experiencia. El Señor atrajo a Moisés y le mostró su gloria. Y cuando nosotros vemos la gloria de Dios, cuando nosotros nos encontramos con el Señor, ya no podemos ser los mismos. Jeremías 27 dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Jeremías fue un profeta que sufrió mucho. Un profeta que no recibía atención del pueblo, que era escarnecido, se burlaban las personas de él, pero él declara: me sedujiste, oh Jehová, fuiste más fuerte que yo y me venciste. Cuando el Señor nos llama a nosotros, es como una derrota hacia nosotros. El apóstol Pablo en 2 Corintios 5:14 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué significa esto? Que el amor de Cristo nos controla, nos aprieta, nos custodia, nos impulsa. Piensa en la zarza de nuevo. La zarza, si ustedes han visto el logo de nuestra iglesia,
hay una zarza ahí, ¿ya? La zarza tiene un significado según los reformadores. En 1583, una pequeña sociedad de ministros y ancianos hugonotes se reunió en la ciudad noroccidental de Vitré para la realización de su sínodo nacional, de lo que en ese tiempo era la Iglesia Reformada de Francia. La mayor parte de su tiempo lo dedicaron a fundamentar las relaciones con iglesias reformadas en países vecinos y a juzgar las cuestiones referentes al bautismo y el matrimonio que habían surgido en iglesias particulares desde su sínodo anterior. En medio de estos asuntos más apremiantes, los presentes llegaron a la curiosa decisión de que su iglesia debía tener un sello oficial, algo que pudiera ser estampado en los dictámenes oficiales de sus sínodos, sirviendo como una marca de autenticidad y autoridad de dichas resoluciones a las congregaciones individuales en toda la nación. No tenemos detalles acerca de quién exactamente propuso o diseñó el sello que finalmente adoptaron estos líderes hugonotes, pero sí tenemos descripciones contemporáneas de cómo lucía aquel sello. Bueno, en su centro estaba la zarza ardiente descrita en Éxodo 3, aquella zarza desde la cual Dios habló a Moisés y finalmente reveló su nombre. En el corazón de la zarza, el nombre de Yahvé, de Jehová, estaba grabado en letras hebreas. En forma de arco, alrededor de la zarza estaba la frase latina flagror non consumor, yo ardo en fuego, pero no me consumo, que está también presente en el logo de nuestra iglesia, esa misma frase. Fíjense lo que la zarza representa, lo que la zarza significa para los reformadores. La zarza representa el sufrimiento de la iglesia en esta época, la presencia permanente y preservadora de Dios en medio de la iglesia y en última instancia la autorrevelación de Dios a su pueblo permanece. La decisión de incorporar la zarza ardiente en el sello oficial de la Iglesia Reformada de Francia fue probablemente influenciada a raíz de los comentarios de Juan Calvino que hizo acerca de Hechos, comentando específicamente sobre Hechos 7:30, que hace referencia al encuentro de Moisés con Dios en el desierto del Sinaí. Calvino había observado que la zarza ardiente constituye una metáfora o imagen especialmente apropiada de la iglesia militante a través de los tiempos. La iglesia está constantemente sujeta al fuego de la persecución. Y sin embargo, de acuerdo con la promesa de Cristo, se mantiene siempre sin ser consumida hasta la ceniza, sostenida no por su propia fuerza, sino por la presencia de Dios en medio de ella. Qué lindo, hermanos, es poder entender esto. Porque acuérdense que los palos de aquella zarza, la madera de aquella zarza, no sufrió ninguna quemadura, ¿cierto? No se estaba quemando la zarza en sí misma, sino que había un fuego que salía de ella, que era un fuego independiente, que era el fuego de Dios. La descripción de Calvino de la iglesia y los sufrimientos que debe soportar, representada simbólicamente por la zarza ardiente, habría resonado profundamente entre los líderes hugonotes ahí en el 1583. Para que ustedes sepan, la fe reformada era ilegal en Francia y los creyentes reformados franceses habían sido sometidos a un trato severo en las décadas anteriores. Por cierto, la Biblia de Estudio de la Reforma tiene el logo de la zarza ardiente ahí como sello.
La persecución había alcanzado su punto máximo 11 años antes con la masacre del día de San Bartolomé, un episodio en el que miles de protestantes reformados en París y otras grandes ciudades del país habían sido masacrados por sus convicciones. Debemos entender que la reforma, hermanos, está pintada con mucha sangre. La reforma, el proceso de la reforma y todas las reformas que surgen en los países está pintado con sangre de nuestros hermanos que murieron. Y es por eso que la imagen de la zarza ardiente señala por lo menos el sufrimiento que el pueblo de Dios soportaba, y también cómo la presencia de Dios Todopoderoso sustentaba a la iglesia al mismo tiempo. El emblema de la zarza ardiente sirve para conectar a los cristianos reformados de todo el mundo que utilizan estos recursos con una larga tradición de creyentes reformados que han abrazado y encontrado consuelo en esa imagen, y para recordarles que Dios está con su pueblo y en última instancia lo sostiene a través de los tiempos de prueba y de gozo por medio de su palabra revelada. Hermanos, en los tiempos difíciles de nuestra vida, lo que nos va a sostener es la palabra de Dios. Acuérdense que Moisés no solamente vio esta zarza y eso era lo que lo mantenía. Oh, yo vi una zarza y eso me mantiene. Sino que el Señor le habló desde ese momento. Le habló desde la zarza. Y es su palabra revelada en nuestras vidas la que nos va a mantener en los momentos difíciles. No podemos sostenernos a nosotros mismos con nuestras emociones, con nuestras estrategias, con lo que nosotros sabemos, con nuestros testimonios personales, sino que es su palabra revelada la que nos va a sostener en los momentos de prueba, de aflicción, de enfermedad, de persecución y de todo lo que podamos pasar en este mundo. Lo que Dios quiso decirle a Moisés, antes de que Moisés comenzara con su ministerio, que incluyó persecución, es lo mismo que le quiso decir a los discípulos. Es lo mismo que nos quiere decir a nosotros. Mi gloria estará contigo y estará siempre, porque mi gloria nunca se consume. El Señor dijo: yo soy la vid. ¿Qué somos nosotros? Somos las ramas, ¿cierto? Nosotros no, las ramas no tienen vida en sí mismos, ¿cierto? Por eso que el Señor nos decía: apartados de mí nada podéis hacer. Es ilógico pensar, ¿cierto?, que una rama allí en el suelo va a tener vida, va a dar fruto por sí mismo. La zarza nos recuerda que la gloria de Dios, que es Cristo, está entre nosotros, habita entre nosotros, nunca se consume y es para darla a conocer a otros. Por eso es que la reforma no fue un tema de los grandes poderes, sino que fue una reforma que llegó a la gente más común, a la gente que nunca había tomado una Biblia en sus vidas, la gente que nunca había leído un versículo en sus vidas. El espíritu que movió a los reformadores era el mismo que impulsó a Moisés a obedecer la voluntad de Dios. La gloria de Cristo. Si pudiéramos resumir, hermanos, cuál era el espíritu de la reforma, cuál era el sentido, el objetivo principal de la reforma, es la gloria de Cristo. No la gloria de ningún hombre, sino que la gloria de Cristo, que el Dios Trino sea glorificado en todo. Eso es lo que vemos en el desarrollo de la reforma. Por eso es que una de las 5 solas, ¿cuál era? Solus Christus, solo Cristo. Porque habían tantas imágenes, habían tantos nombres, que Cristo estaba ahí en una pieza, oculta, encerrado, pero no estaba brillando como debía brillar. El Catecismo Menor de Westminster resume muy bien el
el espíritu de la reforma. ¿Cuál es el fin principal de la existencia del hombre? El fin principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Años después de Martín Lutero, Abraham Kuyper dijo: no hay un centímetro cuadrado en todo el dominio de nuestra existencia humana sobre el cual Cristo, como soberano sobre todo, no clame mío. El Señor lo que quiere es ser el Señor de cada célula, de cada partícula de nosotros. En nuestro corazón no pueden haber habitaciones a las cuales el Señor no pueda acceder, porque en toda nuestra vida el Señor debe ser glorificado. Las cosas que nosotros podamos decir, no, pero esto lo controlo yo, no. El Señor debe ser glorificado en todas las áreas de nuestra vida. El deseo, hermanos, del Espíritu Santo es que toda nuestra vida glorifique a Dios. Que Cristo sea glorificado, solo Cristo, no nosotros. Cada uno de nosotros somos llamados a ser zarzas ardientes. Dios estuvo en la zarza, en el tabernáculo, en el templo, pero ahora a través del Espíritu Santo está en nosotros. Que Dios a través de su Espíritu arda en nosotros y que la gloria de Jesucristo sea exaltada en nosotros y entre nosotros, queridos hermanos.